Napoleón Bonaparte, el conquistador indomable. Su vida llena de triunfos no estuvo exenta de dificultades. Además de estos triunfos, hubo amores, traiciones y caídas. Desde sus orígenes hasta su ascenso a la más alta gloria y los eventos que sellaron su destino, la invasión de Rusia, la derrota en Waterloo y más. Hola amigos, bienvenidos a De Plástico No Somos. Hoy exploraremos el fascinante mundo de la historia. Soy Raquel Fournier y en este video compartimos 10 curiosidades sobre la vida de una de las figuras más emblemáticas de la historia, Napoleón Bonaparte. ¿Te has preguntado alguna vez sobre las cartas de amor que escribió Napoleón a Josefina? ¿Sabes qué es el Código Napoleónico? ¿Murió realmente Napoleón envenenado con arsénico? Quédate con nosotros y recuerda darnos un like. 1. Raíces corsas. La historia de Napoleón comienza en Córcega, una hermosa isla del Mediterráneo. La familia Bonaparte, originalmente Bonaparte, derivando su apellido del italiano buona, bueno, y parte o lado. Napoleón Bonaparte nació el 15 de agosto de 1769 en Córcega, que en ese momento era una posesión genovesa y luego pasó a ser parte de Francia. ¿Sabías que nació en una familia de nobleza menor? Su padre, Carlos Bonaparte, abogado, fue nombrado en 1778 como representante de Córcega en la corte de Luis XVI, lugar donde permaneció durante años, y su madre, María Letizia Ramolino, una figura fundamental en su niñez. María Letizia era conocida por su fuerte personalidad y determinación. Ella inculcó en sus hijos varones la disciplina, la educación y la ambición. Y cuando Napoleón dejó Córcega para estudiar en el continente, su madre continuó siendo una fuerza motivadora desde la distancia, alentándolo a perseguir sus ambiciones y destacar en su carrera militar. Napoleón fue el segundo hijo de la pareja, siendo Joseph su hermano mayor, y sus hermanos menores, Lucien, Elisa, Louis, Pauline, Caroline y Jérôme. 2. El ascenso de Napoleón. Comencemos con el ascenso meteórico de Napoleón. Este joven militar pronto se destacó por su habilidad estratégica y liderazgo. Napoleón era un joven ambicioso con sueños más grandes que la vida misma. De joven oficial gobernante de Francia, su ascenso al poder fue nada menos que extraordinario. Su genio militar y su mente estratégica cambiaron el curso de la historia. Pero, ¿cómo pasó de ser un oficial militar a gobernar gran parte de Europa? Sus épicas campañas militares desde Italia hasta Egipto, su genialidad táctica y estratégica lo catapultaron a la fama, ganándose así el respeto de sus tropas y sembrando las semillas de su futura grandeza. Napoleón llegó al poder durante la Revolución Francesa y en 1804 transformó la Primera República Francesa en el primer imperio francés. 5 años después de su golpe de Estado de noviembre de 1799, Napoleón y la Gran Armée o Gran Ejército, una fuerza de más de 100.000 hombres que Napoleón había reunido para la propuesta invasión de la Gran Bretaña y que luchó contra las principales potencias europeas, dominaron la Europa continental a través de una serie de victorias militares durante las guerras napoleónicas. En un momento crítico de la historia francesa, Napoleón dio un paso audaz con el golpe de Estado del 18 de noviembre de 1799 de Brumario. Este acto magistral lo catapultó a la posición de primer cónsul, consolidando el poder y preparando el terreno para lo que vendría. Su coronación en Notre Dame marcó el pináculo de su ambición.
Napoleón se autoproclamó emperador de los franceses, simbolizando un cambio radical en el equilibrio de poder en Europa. Napoleón extendió su influencia con una serie de conquistas y alianzas estratégicas. Desde Austerlitz hasta Jena, su brillantez táctica lo llevó a gobernar sobre vastos territorios y a imponer su visión en el continente e instaló a los miembros de su familia en los tronos de los estados anexados, ampliando el poder de la dinastía. 3. Napoleón y Josefina. Ahora hablemos de la vida amorosa de Napoleón. Detrás de las batallas y conquistas había un hombre que experimentó el amor y la pérdida. No fueron solo conquistas políticas, también tuvo su parte de conquistas románticas. Napoleón tuvo varios amores a lo largo de su vida, pero su relación más conocida fue con Josefina Beauharnais. Se casaron en 1796, pero la falta de un heredero llevó a su divorcio en 1809. Posteriormente se casa con María Luisa de Austria, quien tenía en ese entonces 18 años, intentando así consolidar alianzas políticas y lograr tener un hijo varón que fuera su sucesor. Imagínense esto, el gran Napoleón, no solo genio militar, sino también un amante apasionado. Se sabe que le escribió innumerables cartas a su amada Josefina. Estas cartas ofrecen una visión única del lado personal de Napoleón. Imaginen las emociones, el anhelo y el amor expresados en estas joyas históricas. Napoleón Bonaparte y Josefina Beauharnais se conocieron en 1795 durante la Revolución Francesa. En ese momento, Napoleón era un general joven y prometedor, y Josefina, viuda del aristócrata Alexandre Beauharnais. Ella estaba buscando protección después de la ejecución de su esposo durante la Revolución. Se conocieron en un evento social y Napoleón quedó cautivado por la elegancia y el encanto de Josefina, a pesar de que provenían de mundos diferentes. Napoleón con su ambición y habilidades militares y Josefina con su gracia y atractivo personal encontraron y establecieron una conexión especial. Se casan el 9 de marzo de 1796. Su relación fue apasionada, aunque no exenta de dificultades. Josefina no pudo proporcionarle a Napoleón el heredero varón que tanto ansiaba. Ella tenía 2 hijos de su matrimonio anterior. A pesar de esto, Napoleón la amó profundamente. El matrimonio enfrentó tensiones debido a las infidelidades de ambos cónyuges, pero a pesar de todo la relación perduró durante varios años. Finalmente, en 1809, Napoleón y Josefina se divorcian oficialmente debido a la falta de descendencia masculina. Después de la separación, Napoleón se casa con María Luisa de Austria para fortalecer alianzas políticas y asegurar la sucesión imperial. Aunque Napoleón tuvo otras relaciones, su amor por Josefina siempre fue recordado. Y según algunas fuentes, incluso durante su exilio en la isla de Elba y antes de su muerte en Santa Elena, pronunció su nombre. La historia de Napoleón y Josefina sigue siendo una de las historias de amor más fascinantes de la historia. Si bien el número exacto de cartas que se escribieron sigue siendo un misterio, se han conservado 265 cartas de Bonaparte a Josefina y 5 cartas de las enviadas por Josefina a Bonaparte. Pero los historiadores estiman que hay más. Cada carta es como una ventana al alma de Napoleón, mostrando su vulnerabilidad y afecto por ella. Napoleón se despide así de su amada en una de sus cartas. Adiós, adorable Josefina.
Una noche de estas tu puerta se abrirá con gran ruido, como persona celosa, y me encontrarás en tus brazos. 1000 besos de amor. Se dice que Francia, la Armada, Josefina, fueron las últimas palabras de Napoleón Bonaparte cuando murió en la isla de Santa Elena. 4. El Código Napoleónico. Napoleón escribió varias obras, pero una de las más destacadas es el Código Napoleónico, formalmente conocido como el Código Civil francés. Este código, o Código Napoleónico, se estableció bajo el gobierno de Napoleón Bonaparte a principios del siglo XIX. Tuvo un profundo impacto en los sistemas legales de todo el mundo, siendo promulgado en 1804. Estableció principios legales fundamentales y ha tenido una profunda influencia en la legislación de muchos países. Más allá de sus campañas militares, Napoleón encontró tiempo para escribir sus pensamientos, desde las estrategias militares hasta la filosofía política. Sus escritos proporcionan una visión profunda de su mente. Algunas obras notables, además del Código Napoleónico, incluye Máximas de la Guerra. Claramente, su legado se extiende mucho más allá del campo de batalla. Un aspecto fascinante del Código de Napoleón es que sigue influyendo en las leyes modernas. Este código, establecido bajo el gobierno de Napoleón, ha tenido un profundo impacto en los sistemas legales modernos de todo el mundo, ya que el Código Napoleónico hizo hincapié en los principios como la igualdad ante la ley y la protección de los derechos individuales. Sentó las bases de muchos sistemas legales y continúa influyendo en la forma en que se administra la justicia hoy en día. Así que la próxima vez que estés en una sala de tribunal es probable que tengas que agradecer a Napoleón. 5. La caída de Napoleón. Napoleón, a pesar de sus triunfos, también experimentó una caída impactante. El complejo panorama político de la Europa del siglo XIX desempeñó un papel crucial. Los aliados se convirtieron en adversarios y el imperio de Napoleón se enfrentó a una creciente presión. La guerra peninsular y la campaña rusa fueron definitivamente momentos cruciales que prepararon el escenario para su caída final. 6. Dos exilios, Elba y Santa Elena. Las maniobras políticas desempeñaron un papel crucial a la hora de decidir el destino de Napoleón. Las potencias europeas no podían arriesgarse a dejarlo en una isla francesa cercana, por lo que se decidieron por Elba como compromiso. Pero la vida en el exilio no fue del todo sombría para Napoleón. En Elba tuvo su propia corte, realizó diversos proyectos y dejó una huella imborrable en la misma. Después de su abdicación, Napoleón se encontró en la pintoresca isla de Elba. Pero no se deje engañar por la tranquilidad del entorno. Incluso en el exilio, la mente de Napoleón era estratégica y utilizó su tiempo para planificar un notable regreso al poder. Mientras Napoleón estaba en Elba, Europa experimentaba cambios significativos. Las tensiones políticas eran grandes y los poderes fácticos estaban lidiando con luchas internas. Esto proporcionó el telón de fondo perfecto para su ambicioso regreso. Napoleón no era alguien que se quedara de brazos cruzados. Esperando el momento oportuno, orquestó un atrevido escape de Elba. Con una pequeña fuerza de seguidores leales, navegó de regreso a Francia, tomando a todos por sorpresa. El regreso de Napoleón duró poco, pero dejó un impacto duradero en la historia. Su regreso marcó el comienzo de lo que se conoce como los 100 días. Durante este periodo, Napoleón reunió apoyo, restableció su gobierno y se embarcó en un torbellino de reformas. Pero el clímax aún estaba por llegar.
Los 100 días están grabados en los anales del tiempo y moldean el curso que siguió la historia europea. En 1811, Napoleón Bonaparte gobernaba a 70 millones de personas y dominaba a Europa. 4 años más tarde, sus sueños dinásticos, políticos, imperiales y militares se hicieron añicos y fue exiliado a la remota isla de Santa Elena. Las consecuencias de Waterloo fueron inmensas. Hagamos un breve repaso de lo que sucedió en Waterloo. En 1815, las fuerzas lideradas por el duque de Wellington derrotaron a Napoleón Bonaparte en una batalla que resonaría a lo largo de los siglos. La batalla de Waterloo es un punto crucial en la historia de Napoleón, una confrontación épica que selló su destino. Napoleón Bonaparte, después de Waterloo, fue desterrado a la isla de Santa Elena. Esta batalla fue un punto de inflexión que selló el destino de Napoleón una vez más. A pesar de su brillante táctica, se enfrentó a la derrota, lo que marcó el final de su gobierno y el comienzo de un segundo exilio, esta vez a una isla remota, la isla de Santa Elena. El legado de Waterloo sigue vivo hoy en día. Las decisiones tomadas en ese campo de batalla resonaron a lo largo del tiempo, dando forma a la Europa moderna. La batalla dejó una huella innegable en la sociedad europea y los cambios se sintieron desde París hasta Moscú. La batalla tuvo un impacto inmenso en el mapa de Europa. Los líderes europeos se reunieron en el Congreso de Viena para reorganizar el continente y restablecer el equilibrio de poder. Nuevas fronteras surgieron y las dinastías cambiaron. 8. La muerte de Napoleón. Napoleón Bonaparte murió el 5 de mayo de 1821. Su muerte en la isla de Santa Elena sigue siendo un misterio. Algunos sugieren que Napoleón fue víctima de una conspiración para silenciarlo. Mi muerte es prematura. Me han asesinado el oligopolio inglés y su asesino a sueldo. Estas fueron las palabras rencorosas de Napoleón Bonaparte cuando dictó su última voluntad y testamento en abril de 1821. Napoleón fue desterrado a la remota isla de Santa Elena después de su derrota en Waterloo. ¿Fue su exilio parte de un plan más grande? Algunos sugieren que las condiciones en la isla contribuyeron a su deterioro de salud. Una teoría persistente es la posibilidad de envenenamiento. A medida que profundizamos, nos encontramos con la controversia del arsénico. Durante meses, Napoleón sufrió dolores abdominales, náuseas, sudores nocturnos y fiebre. Cuando no estaba estreñido, le asaltaba la diarrea. Perdió peso, se quejaba de dolores de cabeza, piernas débiles y molestia a la luz brillante. Su habla se volvió confusa. Los sudores nocturnos lo dejaban empapado. Sus encías, labios y uñas estaban muy pálidas. Brevemente, se le ocurrió que estaba siendo envenenado, pero luego decidió que tenía el mismo cáncer que había matado a su padre. Finalmente, el 4 de mayo de 1821, pierde el conocimiento y al día siguiente, el 5 de mayo, a los 52 años, fallece. Aunque oficialmente se dice que murió de cáncer de estómago, han surgido teorías de conspiración que sugieren lo contrario. La muerte de Napoleón Bonaparte sigue siendo un enigma que despierta la curiosidad tanto de historiadores como de aficionados. Aunque las circunstancias exactas pueden permanecer ambiguas, el primer teórico de la conspiración fue el médico irlandés Barry O'Meara, que había sido cirujano del buque HMS Bellerophon cuando Napoleón se rindió a su capitán después de Waterloo y se convirtió en el médico personal del líder francés. Napoleón tenía un plan astuto para escapar de Santa Elena, alegando que su clima insalubre
lo estaba debilitando fatalmente y usando la autoridad médica del Dr. O'Meara como apoyo. Muchos sospechaban que O'Meara tenía razón, pero nadie pudo probarlo. En ese entonces no existía ningún método para demostrar la presencia de arsénico en un cadáver y en cualquier caso, Napoleón fue enterrado en 4 ataúdes y debajo de una gran losa de roca. O'Meara respaldó obedientemente sus afirmaciones en 1818 y acusó al gobernador Lowe de intentar acelerar la muerte de Napoleón. Y en 1822 publica un libro en el que afirma que el gobierno británico estaba decidido a eliminar toda posibilidad de otro regreso napoleónico. La autopsia de Napoleón generó controversias médicas que perduran hasta hoy. Su cavidad gástrica estaba llena de un líquido y lo que parecían borras de café, un claro signo de importante sangrado en el tracto digestivo. El sangrado masivo fue la causa inmediata de su muerte. Al día siguiente de su fallecimiento bajo la custodia británica, el 5 de mayo, 16 observadores asistieron a la autopsia, 7 médicos entre ellos. Fueron unánimes todos en su conclusión: Napoleón había muerto de cáncer de estómago. Si Napoleón había sido asesinado, parecía que el asesino se había salido con la suya, hasta que un dentista sueco se encontró con la historia unos 100 años después y continuó donde O'Meara la había dejado. Y aquí comparto lo que la BBC News Mundo publicó en un artículo fechado 2 de mayo del año 2021. Cuando los diarios privados del ayudante de cámara de Napoleón se publicaron en la década de 1950, ofrecieron relatos íntimos de los últimos días del emperador. El doctor Sten Forshufvud creyó haber encontrado una prueba irrefutable. De 31 síntomas de intoxicación por arsénico descubiertos por científicos desde 1821, Napoleón había presentado 28, por lo que Forshufvud le pidió a una universidad escocesa que realizara una prueba de detección de arsénico recientemente inventada: el análisis de activación de neutrones, o NAA, se llevó a cabo en los cabellos de la cabeza de Napoleón que databan de 1816, 1817 y 1818, revelando niveles fatalmente altos de arsénico en su sistema. O'Meara, al parecer, había estado en lo cierto. Napoleón había sido asesinado, pero ¿quién lo había matado? En el libro titulado Asesino en Santa Elena, Ben Weider también nombró a un nuevo sospechoso: el antiguo compañero de Napoleón, Charles Tristan, el marqués de Montholon, un personaje sombrío cuya esposa Napoleón había seducido, que estaba desesperado por salir de la isla y que además se beneficiaría personalmente de su testamento. Los reyes borbones, restaurados en Francia, que tenían tanto interés como los británicos en mantener a Napoleón controlado, habían amenazado, afirman Weider y Forshufvud, con hacer pública la malversación de fondos militares de Montholon si no aceptaba suministrarle a Napoleón una bebida envenenada con arsénico. El artículo también dice que en la década de 1980 el debate sobre el envenenamiento se desvió a una dirección diferente. Napoleón simplemente podría haber absorbido suficiente arsénico de su entorno como para morir. Escuchen bien esto: el siglo XIX estaba saturado de productos con arsénico. Los cosméticos, tónicos para el cabello, cigarrillos, lacre, ollas de cocina, polvos repelentes de insectos, venenos para ratas, glaseado de pasteles, entre otros. El artículo de la BBC News Mundo continúa así: cuando un químico de la Universidad Newcastle experimentó con un trozo de papel tapiz de Longwood robado por un turista del siglo XIX, descubrió que los gases venenosos exhalados
por un moho que crecía detrás de él podrían haber contribuido al fatal declive de Napoleón, y que investigadores posteriores analizaron los cabellos del hijo de su primera esposa, la emperatriz Josefina, y de 10 personas vivas, y concluyeron que los europeos a principios del siglo XIX tenían hasta 100 veces más arsénico en sus cuerpos que las personas promedio que viven hoy en día. Muchas teorías se han tejido alrededor del fallecimiento de Napoleón Bonaparte. Pero lo que es cierto es que hasta que las autoridades francesas autoricen que el ataúd sea exhumado para hacerle pruebas a su cuerpo, todas estas teorías continuarán. 9. Complejo napoleónico. Uno de los apodos más conocidos de Napoleón era el pequeño corzo. Uno de los mayores mitos es precisamente que Napoleón Bonaparte era bajito. La imagen de Napoleón como un líder militar enojado e innegablemente achaparrado estaba tan extendida en el siglo XX que hay un complejo psicológico que lleva su nombre. Después de su muerte, un clavo en el ataúd vino con el informe de su médico, en el que se decía que su cuerpo medía 5 pies, 2 pulgadas y 4 líneas, desde la parte superior de la cabeza hasta los talones. Eso equivaldría a 1.57 metros, de no ser porque la medida había sido tomada en pied métrique, un sistema métrico establecido por el propio Napoleón Bonaparte en 1812, que equivalía a una tercera parte de un metro. La medida ajustada vendría a ser 1,68 o 1,69 metros de altura, algo mayor que la estatura promedio de la época. Así que, señores, Napoleón no era bajito. Algo que definitivamente tuvo influencia en esta leyenda fue que el emperador estableciera los estándares de estatura del ejército francés de la siguiente manera. Los soldados de la Guardia Imperial debían medir más de 1.78 metros y los cazadores montados 1.70 metros, por lo que los soldados que rodeaban a Napoleón eran más altos que él. Número 10. Plato favorito del emperador. Napoleón le dedicaba apenas 20 minutos a cada comida. Su comida favorita, dicen, era el pollo marengo. Este platillo lleva el nombre de la batalla de Marengo, donde Napoleón obtuvo una victoria significativa en 1800. La receta incluye pollo salteado con aceite de oliva, ajo, cebollas, tomate, vino blanco y una variedad de hierbas aromáticas. Se dice que el chef de Napoleón creó este platillo con ingredientes disponibles después de la batalla y desde entonces se convirtió en uno de los favoritos del emperador. Aunque Louis-Antoine Fauvelet de Bourrienne, secretario privado de Napoleón de 1798 a 1802, escribió lo siguiente: comía prácticamente a diario pollo, aderezado con aceite y cebolla. Este plato se llamaba, creo, poulet a la Provenza, pero nuestros cocineros le han conferido desde entonces el nombre más ambicioso de poulet a la Marengo. También le gustaba comer judías, lentejas, pechuga asada de cordero y pollo asado. Los platos más simples eran los que prefería, pero no era fácil de complacer en la calidad de su pan. Según cuenta Louis Constant Weiry, el ayuda de cámara de Napoleón de 1800 a 1814. También se dice que el postre favorito de Napoleón era un pastelito hecho con chocolate y crema. Además, que le gustaban mucho los dulces turcos rellenos de pistacho. Antoine Carême, que con el tiempo se convirtió en una celebridad mundialmente famosa por sus dulces azucarados, se hizo conocer por el enorme pastel de bodas para Napoleón celebrando su matrimonio con la emperatriz Josefina. Y más tarde, cuando estaba exiliado en Elba, el soberano se consoló con un vino dulce de postre procedente de Sudáfrica. Y ahí lo tienen, la épica historia de los triunfos y caídas de Napoleón Bonaparte, sus amores y algunos datos que estoy segura te sorprendieron.
Si te gustó este viaje por el tiempo, te recuerdo compartir, suscribirte y darle like. Nos vemos en un próximo video. Soy Raquel Fournier y me despido, como siempre, recordándoles que de plástico no somos.